Pero hay otros casos en los que el fracaso es enorme, por ejemplo, en estados como Chiapas y ahora lo que es también un desastre, Sinaloa, con gobiernos omisos y donde la situación se sigue deteriorando cotidianamente. Culiacán está al rojo vivo. La violencia por los enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa tomó por asalto a un gobierno que no se cansó de minimizar lo que se avecinaba. Gobernador, ¿todo tranquilo en Sinaloa? Está tranquilo Sinaloa. Un incidente, ¿qué pasó? Pero no tiene más consecuencias. Pese al envío de fuerzas federales para contener las agresiones de los criminales, ninguna estrategia de seguridad puede ser eficaz ni se puede aplicar un plan integral si se minimiza la realidad de un estado secuestrado por la violencia. Tampoco si esa paz se la piden a quien genera violencia. ¿A quién hay que pedírsela? Al que sea, a los propios violentos, a los propios generadores de violencia, se los pido. No depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz. La traición de Joaquín Guzmán López, que puso en manos de la justicia estadounidense a Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio, provocó una guerra interna en el cártel de Sinaloa que todos los días ha dejado decenas de enfrentamientos, asesinatos, narcobloqueos, vehículos robados y secuestros. En las últimas 2 semanas se reportan al menos 30 enfrentamientos entre civiles armados, más de 69 denuncias por secuestro, mientras los asesinatos superan las 80 víctimas. Pero no solo es Sinaloa, otro estado que es zona de guerra por los enfrentamientos entre cárteles es Chiapas. Este fin de semana, elementos de la Guardia Nacional que realizaban patrullajes en el municipio de Villaflores fueron emboscados por sicarios en la colonia Calzada Larga. 4 de los agresores cayeron abatidos. Uno de los atacantes llevaba una gorra con siglas del cártel de Chiapas y Guatemala, señalado como una célula afín al cártel Jalisco Nueva Generación. Este martes, habitantes de diversos ejidos del municipio de Frontera Comalapa en la región de la Sierra marcharon para exigir paz y seguridad. El contingente caminó más de 6 kilómetros sin la vigilancia de las fuerzas federales y estatales. Mientras el gobierno chiapaneco también minimiza la violencia, la población exige poner fin al acoso de grupos criminales. La violencia se recrudeció por los enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y el cártel Chiapas y Guatemala. La región fronteriza de Chiapas con Guatemala hasta La Concordia es el centro de la pugna entre estas organizaciones criminales para controlar el tránsito de migrantes, drogas, cobro de piso, entre otras actividades ilícitas. Mira, hay que ser muy claro, lo que estamos viendo en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Chiapas, en Nayarit, en Jalisco, no es solamente una confrontación por el control de plazas. Lo que estamos viendo es una reconfiguración del mapa del narcotráfico en el país, equivalente a la que tuvimos en 2008 cuando rompen los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa, se unen con los Zetas, con el cártel de Juárez, para conformar una alianza en contra de lo que era entonces el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa como tal ya no existe. El cártel de Sinaloa está dividido por lo menos entre los grupos de los Mayos y los grupos de los Chapitos. Esta confrontación que estamos viendo en Sinaloa y que se replica en varios otros estados, aparentemente, según la información que tenemos, se están imponiendo la gente del Mayo Zambada, del Mayito Flaco, uno de sus hijos, Ismael Zambada Sicairas. ¿Por qué? Porque han logrado una serie de alianzas que están aislando a Iván Archibaldo Guzmán. Estas alianzas se han establecido con muchos grupos,
con los rusos de Baja California, con los herederos del cártel de los Beltrán Leiva, que son los del Chapo Isidro, con el cártel de Caborca, que es la gente que estaba relacionada, sigue relacionada con los Caro Quintero, el grupo de los Salazar, que tiene mucha influencia en el norte de Sonora y en parte de Chihuahua. Hay antiguos grupos del cártel de Juárez. Y además de eso está la confrontación que tiene los Chapitos con el cártel Jalisco Nueva Generación, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Chiapas y en varios otros puntos del país. Entonces lo que tenemos es una batalla entre distintos grupos criminales que va a reconfigurar el mundo del narcotráfico en el país, como ocurrió con aquella del 2008, que reconfiguró todo el escenario, pero eso también va a llevar a un proceso que no se va a acabar lamentablemente en un día o en 2 días. Es un proceso que tendrá un tiempo todavía largo. Iván Archibaldo, dicen las informaciones de inteligencia, que estaría en ese sentido relativamente aislado. ¿Por qué? Porque su grupo tiene que estar combatiendo con distintos frentes en forma simultánea, porque además ha recibido algunos golpes de fuerzas militares en los últimos días importantes. Por lo pronto, para la presidenta Sheinbaum, el 1 de octubre hay 2 frentes de seguridad que son inevitables. Uno es Sinaloa, el otro es Chiapas.